Pues amigos, esto es un gozo enorme. La verdad es que tener la presencia de José Gordón con nosotros es, bueno, pues un gran regalo. José Gordón es un gran ensayista, novelista, divulgador de la ciencia. Y bueno, es una oportunidad enorme. Él habrás visto muchas de sus cápsulas que nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación. Es un hombre de una gran búsqueda, es un hombre, como te decía hace un ratito, de una gran exploración interna, espiritual, y pues ha escrito textos extraordinarios. Hay un proyecto que habrás disfrutado que es Imaginarium, y ahora está pues creando un proyecto fantástico. Pero bueno, Pepe, bienvenido aquí a Mar Abierto. Muchas gracias, querida Lidia. A Mar Abierto, que precisamente invita al infinito. Fíjate que Werner Heisenberg, este gran físico, decía que el infinito está más cerca de los que miran el mar. Ajá, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y hay en esta vocación de Amar Abierto, pues hay este interés, tú sabes, me lo conoces desde Lidiando el Futuro y la Nueva Conciencia, este interés de divulgar esta inteligencia que produce gozo de lo humano, que produce dicha y sentido de lo humano. O sea, de lo humano y de nuestro entorno, ¿verdad? Exacto. En una conexión profunda con nuestro entorno. Porque fíjate que a veces, digamos que la naturaleza se ve como escenario de fondo. Y ese es un problema terrible. Exacto. Porque no vinculamos mundos internos y mundos externos. Y entonces todo está en función de nosotros en una forma antropocéntrica que también deberíamos de eliminar, despejar, de verdad, para abrir las ventanas de la percepción. Sí, entender que todo tiene conciencia. Pues que realmente todo lo que nos rodea está íntimamente vinculado con nuestra vida, con nuestro ser. Fíjate que hay un paradigma muy importante que se está dando en las ciencias de la complejidad, en donde, por ejemplo, las bacterias que están a nuestro alrededor forman una especie de ecosistema íntimamente ligado a nuestro cuerpo que nos ayuda a procesar información. Entonces resulta que, así como Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, pues yo soy yo y mis bacterias. O sea, no estamos tan desvinculados de lo que está a nuestro alrededor, y si no tomamos en cuenta ese ecosistema, que se le llama microbioma, pues resulta que así como destruimos al rinoceronte blanco, podríamos destruir bacterias que pueden ser importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sí, justo ya ves que la semana pasada estuvimos hablando aquí justo del eje intestino-cerebro, el tema de la microbiota, el microbioma, pero esto que tú estás ahora planteando es una mirada que hay que transformar, porque hasta hace muy pocos años lo humano eran los hombres. Las mujeres no eran humanas, ya sabes tú, ahí está. Que discutían mucho sobre si las damas éramos seres humanos o todavía bestias. Esto hace 400 años. Así es. Y todavía hay resabios. Todavía hay resabios. Y esto sigue, ¿no? Ya sabes, esta cadena de dominación, que no de dominio, entre pues uno domina a otro, el otro domina al otro, el otro domina al otro, y acabamos... Y extendiéndolo hasta la naturaleza, que ese es el problema, escenografía de fondo. Los animales está bien mientras sean nada más lo que está ahí en el fondo de nuestras vidas. Sí, bueno, tú eres un gran apasionado de la exploración, de los mundos interiores y también de la ciencia y el arte, y siempre has creado proyectos en donde has llevado a las personas a experimentar los mundos del alma, los mundos de la psique, de la imaginación. ¿Qué te mueve a esta pasión, Pepe? Fíjate que hay algo que está ahí en lo remoto de mi experiencia, tal vez 6, 7 años. Me acuerdo que estaba frente al mar, hablando de mar abierto, y era mar abierto, por supuesto. Y estaba solo, era la noche, y me acuerdo que nada más sentía el oleaje por el sonido, y porque de repente aquí y allá se encendían algunas espumas de las olas del mar. Y entonces me acuerdo que hice una pregunta que para mí es definitiva. ¿Por qué existe algo en vez de que no exista absolutamente nada?
Y fue la primera pregunta de índole científica que hice, porque no estaba planteando a la Donald Trump por qué existo yo, ¿no? Sino por qué existe algo, anulándome. Si yo no existo, ¿por qué sí hay rocas? ¿Por qué no hubo absolutamente nada en vez de esto, que es un testimonio de un abismo impresionante cuando te haces esta pregunta? Y esa es una pregunta que de alguna manera me ha acompañado en toda mi exploración, en toda mi vida, y tiene que ver precisamente con la búsqueda de niveles más profundos de la naturaleza, los que no son aparentes, que tal vez nos invitan a descifrar de qué estamos hechos finalmente. Y lo interesante es que a través del arte, de la literatura, de la meditación trascendental, he tenido la posibilidad de aquí y allá tener atisbos de lo que quiere decir limpiar las ventanas de la percepción. El poeta William Blake decía que si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita. Pero parece que estas ventanas están bastante contaminadas. Ajá, están llenas de bastantes filtros de urgencia, de competencia, de limitación. Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, el ver los testimonios que han dado en el arte, en la ciencia, en estas búsquedas que van más allá de la apariencia, para de repente descubrir que hay interconexiones profundas que nos revela la ciencia, que atisba la ciencia, pero que también el arte nos plantea. Yo creo que va planteándote tres posibilidades de darte cuenta de que esto puede ser una realidad y no nada más un ejercicio de ficción. A ver. Por un lado, estamos hablando de los testimonios antiguos. Por otro lado, de la experiencia directa. Y por el otro lado, de investigar qué es lo que pasa en nuestro cerebro, los experimentos de la ciencia, para saber que estas percepciones a las que se asomaron algunos de los grandes artistas y creadores no son tan solo un vuelo de la imaginación, sino que corresponden a una fase distinta de experimentar y apreciar la realidad. Y fíjate que hay algo ahí que me interesa mucho. El gran historiador Yuval Harari planteaba que hemos pensado que el Homo sapiens es igual a Homero Simpson. Y con esto lo que está planteando es una medianía de percepción en donde lo que planteamos como el rango de posibilidades de conciencia, de percibir la realidad, está ciertamente limitado. Y si vamos revisando ese espectro de percepción, hemos estudiado muy bien lo que podría llamarse las experiencias en donde la percepción se distorsiona enormemente, en el alcoholismo, en el delirium tremens, en situaciones extremas de daño al cerebro. Pero lo que hemos estudiado muy poco es cómo funciona el cerebro cuando está afinado. Pleno, claro. Y entonces hay psicólogos como Abraham Maslow que sí trató de plantear qué es lo que podrían denominarse, lo llamó experiencias pico, experiencias cumbre, que son las que precisamente te abren de repente a un nuevo horizonte en donde hay mar abierto. Donde haya mar abierto. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, una de las cosas desde que te conozco he apreciado esto que no podríamos llamarlo como curiosidad, sino como un interés profundo de investigar en el alma de los que descubres como valiosos, ¿no? Y te he visto, vamos a decir así, como abrazar a seres como Bashevis Singer, por ejemplo. Bueno, es que Bashevis Singer es uno de los escritores que precisamente tenían esta posibilidad. Mira, sí. En el retrato vamos a ver que tiene lentes. Yo me quisiera imaginar que, aunque no son así, quisiera pensar que son lentes bifocales. Ajá. ¿Y por qué lentes bifocales? Porque no pueden dejar de ver el infierno, pero tampoco pueden dejar de ver el cielo. Y entonces son esos escritores que tienen un rango de registro muy amplio, en donde no puedes dejar de ver el absurdo, el problema del dolor y todo lo que estamos viviendo por una ceguera enorme que tenemos en la forma en que nos relacionamos con el otro y que implica corrupción, que implica desigualdad, que implica violencia, que implica la desigualdad de género también. Y al lado de esto, sin embargo, son escritores que no dejan de registrar
los niveles más finos de hermosura, de la belleza, que de repente dices, ¿cómo es posible este registro? Y este gran escritor tenía ese mundo. Sí, sí. Fíjate que hablando del leer adentro y del elegir bien, de la inteligencia, a mí me gusta también apreciar a estos que yo llamo hacedores de mapas nuevos. Así ¿no? es. Trazadores de mapas nuevos, que creo que son muy importantes porque nos permiten, por ejemplo, Gardner, al poner nombre a varias inteligencias, nos permite reconocer cosas que estaban ahí, pero sin nombre no se podían atesorar o cultivar. Y yo creo que esto de la inteligencia espiritual, claro, no es nada nuevo, ¿no? O sea, sí, no, Maharishi, que nos vas a hablar también de Maharishi o de Vashiva, bueno, son gente con una gran inteligencia espiritual, que hablar de Yeshua, ¿no? Jesús, de Siddhartha Gautama, de tantos, ¿no? O sea, en fin, y en el campo de la ciencia, bueno, Einstein, que ya ves que lo tenemos aquí, y ya ves que tiene esta frase, es que los amigos no ven, pero ya lo pusimos un día. A mí Einstein me encanta con esto que dice, más importante que el conocimiento es la imaginación, que es algo que tú conoces muy bien, ¿no? Sí, y el que te puedas abrir a ciertas experiencias que de repente cerramos. Y los novelistas se atreven a dar esos registros. Por ejemplo, Bashevis Singer tiene un cuento que a mí me fascina, en donde él plantea en términos generales que todo encuentro amoroso tiene un elemento telepático. Algo que han explorado cineastas como Ettore Scola, ¿no? En donde los encuentra sentados a la mesa, a una pareja, y entonces en un momento dado ella calla, pero el cineasta le sube el volumen, Ettore Scola le sube el volumen de los pensamientos, y entonces él está escuchando los pensamientos de ella, y viceversa, cuando él calla, ella puede leer los pensamientos de él. Y lo que ocurre es que, por lo general, pensamos que ese volumen está completamente apagado. Y no es verdad. Y no es cierto. Realmente, con las gentes que verdaderamente queremos, de repente uno le dice, pero esto que acabas de decir, y la otra persona dice, no te he dicho nada. No te he dicho nada, pero está ahí esta posibilidad claro. Sí. de percepción más fina. Y Bashevis tiene... Sí, perdón. No. Iba a decir que nuestros amigos que nos están en este momento escuchando nos podrían relatar experiencias. Bueno, yo puedo relatar una impresionante. Yo puedo relatar una experiencia en donde yo supe claramente que habíamos tenido una llamada telefónica, yo había dicho, la otra persona había dicho, habíamos llegado a X conclusiones y pasó, pero pasó telepáticamente. Bueno, Paul Auster, la literatura de Paul Auster está llena de estas intuiciones, y la de Bashevis Singer, que de alguna manera está vinculado también con el mundo de Paul Auster, esto es algo importante, porque es un mundo de tradición y memoria judía, tanto en Paul Auster como en Bashevis Singer. Pero Bashevis Singer tiene una historia en donde hay un hombre que se la pasa soñando con una mujer todo el tiempo. Y entonces, simple y sencillamente no se atreve a decirle cómo estás, no se conocen, no se han presentado ni siquiera, pero en las noches sueña y sueña con ella. Un día, sin querer, van caminando en la calle y están uno caminando al lado del otro, y él, por supuesto, no se atreve ni siquiera a voltearse a decirle algo, porque no se conocen. Pero entonces ella se voltea, y de repente le dice, oiga, ya deje de soñar conmigo, estoy casada. Claro. Y entonces, lo que es interesante es que esta experiencia de Bashevis, este registro que él da, él plantea que tiene que ver con algo que él vivió con la primera mujer que amó en su vida. La primera mujer que él amó en su vida era una mujer mayor a él. Y cuando él estaba buscando rentar, era un joven que estaba abandonando la casa de los padres y estaba tratando de ser escritor y estaba buscando un departamento, y de repente se interna en un lugar en donde le dicen que ahí hay posiblemente la posibilidad de rentar. Toca la puerta y de repente le abre una mujer que le dice, te estaba esperando. Y bueno, ella le enseña
toda una serie de libros y una serie de textos muy importantes. Y en un momento dado ella le dice, fíjate que va a haber un momento en donde tú te vas a ir, vas a cruzar los mares, vas a dejar Europa. Nada más te pido que nunca te olvides de mí. Y le dijo algo que Bashevis siempre registró, dijo, fíjate que mi experiencia es que yo puedo ver todo lo que piensa el otro, todo. Y dice, y no creas que te estoy alardeando. No es a veces fácil saber lo que está pensando la otra persona. Por eso Dios nos hizo con un cráneo, para que no estuviéramos hurgando en lo que está detrás del otro. Pero realmente hay veces que, y esto lo sabemos en el momento amoroso, que de repente rompemos las barreras, rompemos los límites. El filósofo Martin Buber hablaba de lo que se daba una relación yo-tú, en donde mi yo se va al tú y el tú se vuelve yo, y estamos hablando de algo que es lo que planteaba muy bien el poeta Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque lo mires, es ojo porque te ve. Pero el problema entonces es cómo llegar a esta experiencia. Yo tuve la fortuna que cuando tenía unos 20 y tantos años, tuve un amigo muy querido que me empezó a hablar de una experiencia en donde podía uno interiorizarse y llegar a un nivel de silencio que no tiene que ver con creencias, que no tiene que ver con tratar de controlar a la mente, sino cómo aquietar a la mente de una manera simple y natural, y en un proceso de 20 minutos experimentar un estado de tranquilidad que además tenía correlativos fisiológicos experimentados por la ciencia. Y así fue como llegué a una técnica antigua que se enseñaba en la India con Maharishi Mahesh Yogi, y afortunadamente desde ese entonces te puedo decir que día tras día sí por lo menos tengo el ejercicio de descanso interno, de limpiar el estrés, limpiar la fatiga, y lo que sigue es creatividad. Y eso lo plantea claramente David Lynch, ¿no? Este gran cineasta. Sí. Tú vas quitando esos niveles de ruido que hay en tu percepción, lo vas haciendo de una manera sistemática, y cuando no te das de cuenta, de repente aquí y allá tienes conexiones más profundas con tus amigos, con los seres queridos, y atisbas lo que está detrás de los ojos del otro. De eso otro interior. Y de eso otro interior, y me recuerdo algo muy hermoso que planteaba mi querida amiga Sabina Berman, un poema que decía, mirando tus ojos, que miran mis ojos, que miran tus ojos, mirar. Y ahí estamos hablando de ese nivel en donde de repente rompemos los límites en donde siempre estaba nuestra percepción. Sí, el ruido del juicio, el ruido de la separación, el ruido que viene del miedo. Exactamente. Que viene del miedo al otro. Así es. Aquí tenemos a la vaquita Inés. Está hermosa. Esta es una vaquita muy evolucionada, que sabe eso que tú sabes. Sí. Sí, y nos recuerda, está invitada por algunos programas para recordarnos esto de la importancia de ese silencio interior. Pero bueno, hemos hablado a lo largo de tantos años, hemos hablado de experiencias muy claras que científicamente se han probado, de cómo comunidades enteras que logran meditar durante un tiempo de manera enfocada, logran bajar los niveles de criminalidad de las ciudades. Ha habido experiencias interesantes. Ha habido investigaciones que simple y sencillamente podrían no creerse, porque va más allá de un paradigma al que estamos acostumbrados, pero cuya base tendría que ser que cuando estás tocando el fondo de ti mismo, a lo mejor, vamos a plantearlo como hipótesis, estás tocando el fondo de todo lo que existe. Eso se conocía, por ejemplo, en la antigua tradición de los Vedas, en la India, se conocía en otras culturas, se empieza a atisbar a través de la ciencia. Todavía, la ciencia todavía no nos da, digamos, más que un atisbo. Están planteándose la posibilidad de este sueño de Einstein, este sueño de Stephen Hawking, de una teoría del todo, de un nivel unificado de la naturaleza. No hemos llegado allí. Pero me acuerdo que cuando lo platiqué alguna vez con un gran novelista, con Amos Oz, él me decía que ese sueño, el sueño de Einstein, era un sueño que a lo mejor no se iba a cumplir en la vida de Einstein,
y a lo mejor nunca se iba a lograr, pero me decía, pero tener una teoría que lo abrace todo es una idea muy reconfortante. Y decía, lo interesante es que es una idea religiosa, dice, pero que no pasa ni por la iglesia ni por la sinagoga. Y le dije, estamos hablando de una espiritualidad secular. Así es. Y se le iluminaron los ojos y la sonrisa, porque este es un hombre que no es religioso, no se plantea desde ese ángulo ni desde esa perspectiva, pero sí desde la posibilidad de entender a través de la literatura y de otros medios, la amistad es también un medio, en donde sales de ti para de repente atisbar cómo piensa, siente, mira y vive el otro. El otro. De hecho, creo que esto es importantísimo, hablando de inteligencia espiritual, hacer la distinción entre espiritualidad, religiosidad y confesionalidad. Exactamente. O sea, hay gente que puede tener una amplia conciencia espiritual, que puede abrazarlo todo, que puede ir a estos lugares de conexión donde no hay separación. Y hay gente que puede ser religiosa en el sentido de establecer ciertas ritualidades sin necesidad de pertenecer a ninguna confesión religiosa. Y hay gente que puede formar parte de una confesión religiosa y a lo mejor no ser tan espiritual. Vivir una ritualidad y no tener espiritualidad. Yo digo que algunos de mis mejores amigos que son ateos son los más religiosos que conozco, en el sentido de la palabra religare, de volver a unir y de volver a integrar y de preocuparse realmente por el otro. Porque si estamos hablando de una comunicación más profunda con la naturaleza, quiere decir hacerme cargo, responsabilizarme del otro, cuidar del otro como cuido de mí mismo. Percibir al otro como un yo. Percibir al otro como parte integral de mi ser. Mi ser no termina en la piel. Así es. Sino que está también dentro de la mirada del otro, y eso implica una responsabilidad para con nuestro medio ambiente, para con la pobreza, para con la transformación creativa, porque no se trata nada más de atisbar la unidad sin transformar las vidas. Fíjate, hablando de esto, ¿te acuerdas que Bashevis Singer, claro, tendríamos que decir pues, que a él le tocó pues, vivir procesos muy duros, muy difíciles, sí, en la Europa de su época, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, también otra cosa muy importante que le tocó a Bashevis es que perdió la lengua. Pero sí, pero quería hablar de esta propuesta que él hizo ya hace tanto tiempo sobre cambiar a la cultura del vegetarianismo, pero no, hablando aquí de nuestra vaquita Inés, sí. Que es precursora aquí de cambios de paradigma, pero hay amigos y amigas que nos están preguntando cosas, están participando, muchas gracias. Queremos que participen y queremos que estén ampliando esta comunidad. Hola, buenas noches. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, Sánchez María Teresa nos comenta: qué atractivo y profundo el tema de hoy. Muy buenas noches. Jorge León Morales nos saluda. Muy buenas noches. Celia Tapia comenta: gracias, estupendo tema. Mi resonancia es interna con mucha introspección. Muchos saludos. Begoña García González dice: interesantísimo programa. Mi admiración y estimada Lidia. Verónica Díaz nos comenta que felicidades por el tema, es muy interesante. Moisés Sánchez dice: hola, a mí me pasa con mi esposa muy seguido, decimos algo que el otro justamente estaba pensando. Víctor nos comenta: ¿se puede trabajar la telepatía hasta controlarla? Alguien más nos pregunta también: ¿la telepatía está asociada con los sueños? Gaby Valenzuela dice: buenas noches, doctora, un tema muy interesante, en estos tiempos sumamente importantes entrar en uno, aquietar la mente y encontrarnos con el alma. Citlali Cortés nos felicita por el programa y también pregunta: ¿cómo acercarse a ese estado de silencio en un entorno estresante como el mundo actual? Moisés dice que es muy interesante y felicidades por el invitado del día de hoy. Bueno, desde luego yo quiero deciros a todos que para mí es un gozo enorme y me siento agradecida de tener a mi amigo Pepe Gordon aquí, con quien tenemos, digamos, algunos enfoques, ¿verdad?, que compartimos. Pero bueno, es indudable que el trabajo que has estado haciendo sobre esta mirada, porque tus entrevistas, yo tengo el gozo de tener
tus libros, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero tu capacidad de primero, tener la habilidad de entrevistar a estos grandes, como Amos Oz, como Bashevis Singer, que tuviste entrevista con él, como... Con Bashevis no, pero con Amos Oz sí, como con David Grossman. Sí, así sí, es, sí, así sí, es. sí. No, con Bashevis, pero con Bashevis has tenido casi, porque has estado muy cerca de él. Bueno, tan cerca de él que en mi oficina, en Canal 22, cuando hacíamos el noticiero, solamente había un cuadro que yo tenía en una fotografía en mi escritorio, era la de Bashevis Singer. Sí. Entonces, Porque además ha sido mi maestro de escritura. Así es. Y los buenos maestros, incluso aunque no están presentes, esa es la ventaja de los libros. Así es. Tienes un maestro ahí, Sí. así no lo hayas conocido físicamente. Sí, oye, hablando de, bueno, que quería yo, pero yo creo que eso va a ser otro programa, ¿eh, Pepe? Porque tendríamos que hablar de estas miradas más digamos, internas, ¿no? Más cabalísticas, diríamos, ¿no? Que nos permiten entender el tejido profundo entre lo espiritual y lo material. ¿No? ¿Cómo es que hay muchas, digamos, orientaciones confesionales, voy a decir, que tienen demasiada problemática con la materia, con el dinero, con el sexo, cuando en realidad podríamos decir que todo eso es espíritu también? Que no hay que tener tantas telarañas, tantos prejuicios, ¿estás de acuerdo, no? Sí, así es, así es. Sí. Bueno, pero entonces vamos contestando preguntas. Claro Por que sí. ejemplo, bueno, la telepatía tiene que ver también con los sueños. Bueno, hay sueños que pueden ser premonitorios, pero en todo esto lo interesante es que no es algo que puedas manipular. Es algo que pertenece a una percepción que en ese momento tienes y que si quieres repetir, ya no ocurre. Y ese es el problema terrible para la investigación de este tipo de fenómenos, porque es como cuando te dicen, vuélveme a dar un beso con la misma intensidad del de antier. Pues, No, ¿cómo? No. Hablaba el otro día yo con un grupo de estudiantes acerca del primer beso. Sí, ¿no? sí. Entonces, claro, es la ruptura de lo ordinario. La ruptura del tiempo ordinario, del espacio ordinario, cuando algo nuevo irrumpe, esa hierofanía de lo sagrado irrumpe, ¡wow! Sí. ¿No? O, por ejemplo, me ha pasado con algunos pacientes que han tenido esta experiencia famosa de la perla azul, ¿sabes? Ajá. Y entonces, claro, luego se frustran porque la quieren volver a tener. Es que no. Bueno, Bashevis Singer, una de las cosas más interesantes que hace en su literatura son la comedia de equívocos que se da cuando algunos de sus personajes tienen una percepción muy fina y cuando justamente la necesitan más, en ese momento se les desvanece. Desaparece. Lo cual tiene que ver con un tema... De poder. Pero tiene que ver con un tema místico, que es la capacidad de recibir. De recibir y de no manipular. Ajá. O sea, no puedes manipular. Soltar el control. Es que de eso se trata. Y entonces cuando se suelta el control, pues te vuelvo a decir, las intensidades del día de ayer no son las mismas del día de hoy. Así es. Porque estamos con el río de Heráclito. Así es. Que siempre está cambiando. Así es. Ajá. Bueno, pero habían hecho más preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy importante es esta pregunta que te hacen de cómo desarrollar esta inteligencia que yo he llamado espiritual, cómo acercarse, cómo desarrollar esta habilidad de irse para adentro, hacer como la vaquita Inés. Fíjate que hay técnicas, ¿no? Ajá. Yo tuve, te digo, la fortuna de que aprendí desde los 20 y tantos años esta técnica que practico diariamente, porque cuando te dicen el reino de los cielos está dentro de ti, o cuando te dicen es que dentro de ti está la totalidad, y todas estas hermosas expresiones que vienen de diferentes tradiciones, desde los Vedas hasta poetas que también te están planteando que hay un nivel interno. Digo, me acuerdo por ejemplo de un poema hermosísimo de Octavio Paz, en donde de repente dice, se llama Olvido, y te invita a recorrer un mundo interno. Cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Hunde tus espirales en el sonido que zumba y cae y suena allá remoto hacia el sitio del tímpano como una catarata ensordecida. Hunde tu ser a oscuras, anégate en tu piel. Y más,
en tus entrañas, que te deslumbre y ciegue el hueso, lívida centella, y entre cimas y golfos de tinieblas abra su azul penacho el fuego fatuo. En esa sombra líquida del sueño, moja tu desnudez, abandona tu forma, espuma, que no se sabe quién dejó en la orilla. Piérdete en ti infinita, en tu infinito ser, mar que se pierde en otro mar. Olvídate y olvídame. En ese olvido, sin edad ni fondo, labios, besos, amor, todo renace, las estrellas son hijas de la noche. Bueno, eso, de repente dices, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde me abro si está esa riqueza y si está ahí ese olvido que te lleva a una zona en donde todo se integra? ¿Cómo le hago? Y es una cuestión de técnica. Y esta técnica afortunadamente sí se puede aprender, y te vuelvo a decir, lo interesante es que no tiene connotaciones religiosas en el sentido de que tengas que adscribirte a una serie de rituales, ni tienes que tener una creencia, porque así como la mente puede dar la respuesta más excitada ante el peligro y el estrés, que se llama la respuesta de pelea o escapa, que es una respuesta que da si, por ejemplo, aparece un tigre de repente aquí en este cuarto, no te queda más que una de dos: o sales corriendo o te escapas por la ventana. Pero en ambos casos se te van a poner los pelos de punta, se te va a soltar la adrenalina y estás listo para estar teniendo esta respuesta. Pero el problema es que hoy en día... A menos que estuvieras en el pozo silencioso. Ese es el punto. Ajá. Qué bonito lo dijiste, el pozo silencioso. El punto es que, así como existe esa respuesta de pelea o escapa, hay una respuesta que también da la fisiología, que algún neurocientífico comentó en términos de la respuesta de quédate y juega, que es la de meterte a ese pozo interno y que curiosamente no requiere esfuerzo, porque para dejar de hacer no hay que hacer nada, pero hay una técnica y que se puede aprender afortunadamente. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga muy querida que se llama Tata Sandoval, que es profesora de meditación trascendental, y entonces pues los que puedan y quieran aprender pueden ir con esta amiga, porque realmente hay una técnica para que la mente que ha estado tan agitada también experimente un estado de mínima excitación, pero sin forzarla. Así es. Porque mientras más la fuerzas, peor. Digamos, es el permitir, claro. También recuerda a estos viejos mexicanos, estos grandes sabios del México antiguo, que hablaban de parar el mundo. Sí. ¿Okay? No querer la garantía del futuro y el trabajo y la exigencia. Ay, por ejemplo, tú eres un hombre extraordinariamente creativo, extraordinariamente, y además tienes, bueno, pues como que tienes un imán para que todos estos proyectos se manifiesten con mucha fuerza y con mucha magia, ¿no? Pero nunca te he visto estresado. Como todos, yo creo que todos, fíjate, creo que no se trata de crear una burbuja falsa de felicidad. No, estoy de acuerdo. No, porque si tú vas en medio del periférico y se te cierra alguien, bueno, pues tienes que enojarte sí. Y si eres portero de fútbol y te meten un gol y tú estás, ay, qué hermoso, porque tú eres parte de mí. No. Uno tiene que estar involucrado en la acción, pero lo que pasa es que puedes experimentar una zona dentro de ti que está ahí presente a pesar de todos los altibajos de la vida. Sí, me refiero a esa actitud de sobreexigencia permanente. Que nuestra cultura está, que no es la respuesta natural de la presencia ante lo que tienes que crear y sortear las dificultades, sino este asunto de nada es suficiente, no está bien ser quien soy yo, correr a ver si soy otro y entonces puedo asegurar mi futuro. O sea, esta cosa loca colectiva que nos tiene corriendo siempre. Sí. Es desconocimiento de nuestro potencial. Mira, yo suelo hacer una analogía que me parece muy interesante. Cuando tú hablas de las estrellas que tienen ciertas galaxias, hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. 100,000 millones de estrellas. Y cuando se estima cuántas neuronas hay en el cerebro, se estima que hay 100,000 millones de neuronas. Esto quiere decir que tienes una especie de galaxia en el cerebro y que ahí está el potencial
que si conectas esas neuronas y juegas con eso que ya tienes y con la creatividad que eso te permitiría, vaya, estaríamos hablando de otra cosa. Sí, es ese hemisferio derecho e izquierdo Que se empiezan a sincronizar, y las habilidades racionales y las habilidades intuitivas y creativas, que creo que eso es muy importante. Cuando meditas, cuando haces meditación trascendental, resulta que hay un fenómeno muy importante que se llama coherencia del funcionamiento cerebral. Es como si una parte del cerebro estuviera cantando una canción, una melodía, las mañanitas, y el otro también se enfasa y estás hablando de que están en la misma sincronía, y lo que ocurre es que eso está correlacionado precisamente con creatividad. Bueno, y yo querría hablar contigo de muchas cosas, pero no quiero que se nos pase el tiempo. ¿Hay alguna pregunta que no hemos contestado en el fragor de la conversación? Qué bonito. Dicen, ¿cómo desarrollar la telepatía? Pregunta Clarisa Portal, es una pregunta nueva que hicieron. Otro preguntaba si se podía trabajar la telepatía hasta controlarla. ¿Cómo a partir de la paz y el silencio que te lleva a la meditación se puede prolongar este estado de la manera consciente en una vida cotidiana? Ah, qué bonita pregunta esa última. Es de lo que preguntan. Sí. Mira, en cuanto al desarrollo de la telepatía, yo pienso que son habilidades que no hay que tratar de manipular. Sí. Ocurre o no ocurre. Lo único que puedo decir, mientras más despierto, más vas a tener posibilidades creativas, más posibilidades de percepción, hasta de darte cuenta de lo que está pasando al filo del ojo. Pero no hay que tratar de controlar eso, simple y sencillamente va ocurriendo, qué bueno que vaya ocurriendo. De lo que estamos seguros es que esto tiene que ver con el refinamiento de la percepción. Y la pregunta de cómo conservar este estado a pesar del mundanal ruido, vuelvo a insistir, no es imaginándotelo, porque si te lo imaginas, tu burbuja de felicidad se te va a ponchar a la primera salida. Al primer semáforo rojo. Al primer semáforo rojo. Y entonces lo importante es que si vas haciendo sistemáticamente procesos para refinar la percepción, día y mañana, día y tarde, lo que ocurre es algo muy parecido al proceso en que se teñían las telas en la antigua India y en algunos pueblos mexicanos. Lo que tú haces es que sumerges la tela en una tina llena de tinta y luego la vuelves a sacar al sol. Y la sacas al sol y se te empieza a desvanecer el color, pero algo se está fijando. Y luego vuelves a poner la tela en la tinta y la vuelves a sacar. Y la analogía es, haces meditación, luego haces actividad, vuelves al silencio, vuelves a la actividad, hasta que en un momento dado el I mágico del que tú estás hablando aparece. No es silencio o acción, es silencio y acción. Esto, tú sabes, en el Bhagavad Gita uno de los capítulos es descubre en la acción la no acción y en la no acción la acción. Que el sabio es aquel que ve silencio en la actividad y actividad en el silencio. Bueno, hablábamos de Bashevis Singer y esta mirada sobre esto de hacerse responsable del mundo que te es propio, ¿no? Aunque parezca externo. Sí. Y él hablaba de la necesidad de cambiar conductas, por ejemplo, en la alimentación, pero sobre todo desde el punto de vista de la sensibilidad con respecto a los animalitos. Sí, él era vegetariano. Yo también lo soy, pero siento que no es tan importante serlo de manera externa. Sí, claro. Porque, voy a decir algo terrible, Hitler era vegetariano. Sí, claro. Entonces esto no garantiza Claro. absolutamente nada. Sin embargo, lo que Bashevis planteaba que era muy importante, él tenía esta preocupación por el entorno, por los animales, tenía una piedad y tenía una compasión. Pero me acuerdo que un maestro espiritual muy importante, decía, le preguntaron alguna vez quién se iluminaba primero, si el vegetariano o el carnívoro. Y su respuesta fue, quien mastique mejor.
O sea, quien Claro. haga oro de esa experiencia. Claro. Tú puedes estar comiendo Claro. vegetales, pero si no lo estás metabolizando como una parte importante de tu crecimiento, de tu sensibilidad hacia el otro, pues serás vegetariano y no va a pasar nada. Yo recuerdo a otro maestro que decía, bueno, si eres vegetariano en el plato, pero eres carnívoro en la mente, no, o sea, no. Pero lo que sí es... Pero Barshevi sí tenía esta preocupación, sí. aunque él decía una cosa muy divertida. Decía, en alguna ocasión le hicieron la pregunta, maestro, ¿y usted es vegetariano? Dice, ¿le preocupan los animales? ¿Le preocupa su salud? Y él, hablando precisamente de la preocupación por el entorno, decía, a mí no me preocupan mis arterias, me preocupan las arterias de los pollos. Pero bueno, en este mundo tan centrado en nuestra propia percepción, en el sentido de egocéntrico, antropocéntrico, bueno, hay restaurantes que se llaman el pollo feliz. Y entonces tú dices, ¿de qué está feliz el pollo? ¿De que te lo vas a comer tú? Digo, me parece así como que absurdo, ¿no? Y bueno, este tipo de preocupación la tenía Bashevis Singer. Sí, una cosa que creo, por lo que estás comentando también, que algo que es muy importante es aprender a vivir sin juzgar. El que es vegetariano, el que come carne, el que tiene 3 esposas, el que tiene una, el que no tiene ninguna. O sea, aprender a entender que todo está bien en la creación, ¿no? Y que nada más lo que hay que plantear es que no haya daño al otro. Yo creo que el límite está en el daño al otro. Y sí sabemos muy claramente lo que causa dolor. Sí, todos sabemos. Todos sabemos. Y entonces, bueno, ahí es donde la verdadera compasión. La verdadera compasión. Sí. Y esto no significa que uno no pueda dialogar o no pueda discutir o no pueda tener un conflicto. Y pelearse y Así discutir es. y hacer polémica y tratar de resolver las cosas y tener pensamiento crítico. Yo creo que es clave el pensamiento crítico. Sí, y es muy importante, creo, plantear esto porque parece que confundimos la espiritualidad con una especie de posición de atole. Exactamente. Y no es por ahí. No va por ahí. De hecho, todos los hacedores de mapas nuevos han tenido mucha energía para abrir, ¿no? Para abrir miradas, para abrir percepciones. Lo dices perfecto, esto de abrir miradas a mí me interesa mucho. Fíjate que yo hice un libro, pop-up, de 3 dimensiones que se llama Gato Encerrado. Y justamente de lo que se plantea en ese libro es la posibilidad de salir de las percepciones en las que siempre estamos encerrados. Y esto es parte de un experimento que se hizo con unos gatos, que hicieron dos investigadores que a la postre ganarían el premio Nobel, Hubel y Wiesel. Y el experimento consistió en lo siguiente: resulta que los gatos, cuando apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando a Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Entonces, los primeros días son claves para terminar las conexiones que permiten la plena mirada. Y entonces el experimento consistió en decir, pues esos días son clave, pues vamos a encerrarlos en una cajita en donde nada más vas a tener líneas horizontales y van a estar ahí esos días encerrados en esa cajita. Cuando sacaron a los gatos de la caja, resulta que siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque habían visto nada más un entorno horizontal y ya no podían procesar la información de lo vertical. Bueno, nosotros como seres humanos también, aunque estamos en una cajita, es una cajita muy lujosa, porque en la cajita te puedes asomar al mar, te puedes asomar a las nubes, te puedes asomar por las ventanas, hay serpientes, hay vacas. Es tan rica la variedad que no te das cuenta que es una cajita lujosa, que tiene mucha diversidad, pero que no es todo lo que existe. Y entonces lo interesante es que vienen los instrumentos de la ciencia y del arte a hacer boquetes en esa cajita. Por ejemplo, ¿quién soñó alguna vez poder fotografiar un agujero negro? Y hoy tenemos una imagen de un agujero negro gracias a la inteligencia, creatividad de la ciencia, que expande nuestros sentidos y hace que el agujero negro se tome una selfie cósmica a través de nosotros, a través de la creatividad de la ciencia, y que podamos penetrar los niveles más finos de la materia, que tengamos este gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, en donde de repente estamos viendo
la sustancia más íntima La partícula. de los que están hechas las partículas más finas. Y entonces esto quiere decir que la ciencia abre boquetes, nos hace ver más allá de las apariencias, pero también el arte hace boquetes y la amistad hace boquetes. El arte hace boquetes, la música hace boquetes. La música hace boquetes la poesía. Y te asomas a otros lados, ¿no? Así es, la poesía. La poesía. Por ejemplo, hay un ejemplo que doy una muestra de lo que puede ser salir de la caja y que cómo nos la enseñan artistas como Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar habla qué es lo que pasa en el momento de un beso. Y en el momento de un beso, uno piensa que uno le está viendo los dos ojos a la otra persona. Entonces, pero él lo describe de una manera muy hermosa, lo voy a parafrasear, dice, me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. En el momento de un beso vas a ver un cíclope. ¿Por qué? Porque por la perspectiva y la distancia se te van a sobreponer los dos ojos de la persona amada y solamente le vas a ver un ojo. Se te volvió un cíclope. Y suelo decir que hagan el experimento científico con su pareja, claro, para que se den cuenta de que a veces estamos viendo con prejuicios la realidad. No quiere decir que no haya dos ojos, pero en esa percepción uno está imaginando que está viendo los dos ojos cuando en realidad está viendo uno. Está solamente viendo uno. Y eso es lo que tiene el arte, te da un sabor de una intimidad mayor. Ajá. Cuando de repente encuentras aquello que no sabías nombrar, que eso es muy importante. Porque si no lo sabes nombrar, hay algo de esa realidad que se está perdiendo. Que se escapa. Sí. Bueno, ¿te acuerdas de estas cápsulas de imaginantes que veíamos todos? Sí, sí, sí. Como un gran regalo, ¿no? Para ti la imaginación ha sido siempre como un gran Pegaso, un gran corcel en el que ir a esos otros mundos, ¿no? Fíjate que Gastón Bachelard decía que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras. Ajá. Entonces, si los gatitos pudieran imaginar, lo que está más allá de la caja es ir más allá de las imágenes primeras en donde estuvieron encerrados con las líneas horizontales. E imaginar para ellos tendría que ser pensar que podría haber un mundo con líneas verticales cuando eso no está ahí. Imaginar quiere decir, por ejemplo, en términos de matemáticos, cómo pueden haber más dimensiones de las que percibimos. Y hay un hermoso libro que se llama Planilandia, en donde hay seres que viven nada más como en una especie de historieta, en la página de una historieta en forma plana. Y entonces imaginarse que puede haber una mosca volando cuando tú vives dentro de la página de un cómico, de una historieta, es muy difícil. Imaginar quiere decir saltar. Saltar de mundo. Saltar de ese mundo, y afortunadamente hay instrumentos de matemática y hay instrumentos y herramientas también de poesía que te hacen de repente dar el salto, ¿no? La imaginación entonces consiste en ir más allá de esas imágenes. Y en este marco, fíjate que estamos realizando un proyecto muy interesante que se llama Colisionador de Ideas, junto con mi querido amigo Luis Cabrera, que es el diseñador del arte de la animación, que es un proyecto inmersivo hermosísimo, en donde estamos haciendo episodios de 5 minutos audiovisuales, hermosamente animados, en 360 grados, para que en museos podamos tener la experiencia de ideas que están revolucionando nuestro mundo y que tenemos que conectar. Parte de la creatividad quiere decir conectar los puntos. Lo que pensabas que no estaba vinculado, verdaderamente ponerlo en movimiento, ponerlo visible y vincularlo. Esta conexión de la ciencia y el arte, de la ciencia y la filosofía, esto es la espiritualidad del siglo XXI. Se podría entender en ese término, sí. Se podría hablar en esos términos. Es el mapa de la conexión con lo sagrado. El mapa es un mapa que conecta mundos, sin etiquetas. Le podríamos llamar sagrado o no le podríamos llamar sagrado. Lo importante es la experiencia, porque nos hemos perdido también en una semántica
en donde las palabras Nos han separan. llevado a prejuicios. Y entonces todo lo que suene a la palabra espiritualidad queda borrado porque efectivamente a veces ha sido demasiado vago el término y efectivamente a veces ha estado vinculado a manipulación Así es. y a sufrimiento y a dominio de una persona sobre la otra, planteando una superioridad Así es. espiritual supuestamente, porque el gran sacerdote sí va a conocer y el otro no tiene derecho a conocer. Y ahí están marcados muchos Sí. ejemplos en la historia Totalmente. de todo esto que ha hecho que mucha gente abjure de todas estas posibilidades. Claro. Pero digamos que yo creo que lo importante es hablar de una experiencia en donde volvemos a tener interconexión y a tratar de ver qué es lo que está más allá de la caja. Es de alguna manera la experiencia de salir de la caja. Entonces, digamos que nosotros vamos a ir a un museo, Ajá. vamos a estar en una sala con 15 personas, vamos a suponer, ¿no? En el MIDE. En el MIDE. En el Museo Interactivo de Economía se va a dar próximamente Guau. esta experiencia. Esto lo estamos, Silvia Singer, que es la directora de este museo hermoso y magnífico, está planteándonos la posibilidad ya de una estructura para que este primer episodio que ya hemos realizado del colisionador de ideas, que se llama El coronavirus y el virus del olvido, en donde jugamos con las ideas de un biólogo como Antonio Lascano para combatir el virus que nos está aquejando en estos días, pero además otro tipo de virus posibles porque su enfoque de investigación científica es hermoso para enfrentar no lo que estamos teniendo inmediatamente, sino lo que en el futuro podría darse. Y con las ideas de García Márquez, que también hablaba de una pandemia, pero que en este caso era la epidemia del insomnio y del olvido que ocurre en el pueblo de Macondo, en donde empezamos a olvidar los nombres de las cosas. Bueno, estas ideas que son tan entrañables y que se pueden explorar desde el mundo de la ciencia y desde el mundo del arte y abrirnos las vistas, hace que colisionen pensamientos, colisionen creatividad, abran horizontes, y a mí me parece que eso es clave hoy en día, para que las niñas y niños burbujeen con otras posibilidades, para que los tomadores de decisiones, para que la gente le exija a sus gobernantes soluciones basadas en pensamiento crítico y en posibilidades más sensibles de entender y abrazar al otro y de apoyar al otro, ¿no? Entonces, estas experiencias se plantean como unas experiencias audiovisuales de 5 minutos hermosamente animadas. Y el primer capítulo, como te digo, se llama El coronavirus y el virus del olvido, y van a pasar en televisión, ya están empezando a transmitirse en Canal 22, van a transmitirse en otros canales de la República, se va a transmitir en las televisoras iberoamericanas, va a estar en redes sociales, pero todo tiene sus fases y sus etapas. Claro. Pero lo que te quiero decir que es lo más importante es que la experiencia está hecha para que se viva en museos, en donde estás en un salón a oscuras y de repente en 360 grados vas volteando los ojos y estás viendo cómo colisionan las palabra, ideas. música, imagen. Palabra, música, imagen, murales del siglo XXI. Los murales del siglo XXI cantan, los murales del siglo XXI hablan, los murales del siglo XXI están animados, Bailan. se mueven, bailan y bailan las ideas, porque no es nada más lo que está pasando a nivel sensorial, sino que se están moviendo ideas, conectando neuronas. Estamos haciendo... Está genial. Sí. Desde luego rompe lo ordinario. Es que eso es... Y ir a este museo va a ser lo ordinario. Y va a estar en diferentes museos, hay interés ya internacional también de que estas experiencias se den, pero sobre todo a mí lo que más me interesa es que, porque hemos tenido aliados muy generosos y seguimos buscando aliados para producir y crear más episodios, ya viene el segundo, pero una cosa muy importante es que a mí lo que más me interesa es que los niños y niñas de las escuelas secundarias públicas, en pueblitos que no tienen estos lugares de un domo geodésico en un museo donde se va a ver de manera espectacular, sino simplemente donde tengas una sábana, puedas proyectarlo y que los niños se emocionen de saber que pueden atisbar otros horizontes. Sí. Ahora, también se podría quizás, no sé, llevar pues una gran carpa. Eso se está pensando. Ajá. Se está pensando en un diseño también muy económico que pueda hacer que sea itinerante,
y que de repente se pueda exhibir, por decirlo así, en el Zócalo, o se Ajá. pueda exhibir en la Alameda, o se puede exhibir en el kiosco de un pueblito, o se puede exhibir en un salón de clases en una secundaria pública. Y esto es lo que a mí sí me emociona profundamente, porque siento que entonces lo que estamos permitiendo es que circulen las ideas que van a poder enfrentar los retos del siglo XXI. La ciencia ya nos está ofreciendo los mapas, pero si no los visibilizamos, ¿qué vamos a poder hacer? Claro. Si tenemos las soluciones a las manos y no la conocemos. Eso es el problema. Sí. Ahora, bueno, hablábamos tú y yo en otro momento también. A mí me ha interesado mucho desde hace años, ¿sabes? La famosa teoría de cuerdas. Claro. Y la física teórica, ¿no? Sí, sí. Porque yo sí creo que hay ahí respuestas que sí vinculan... Atisbos muy importantes. Uno de los fundamentales, y que precisamente se toca, el capítulo de teoría de cuerdas, o que está relacionado con el revolucionario en la teoría de cuerdas, que es Juan Martín Maldacena, un físico de primer orden que trabaja en Princeton, el lugar en donde trabajó Einstein, y es considerado uno de los más grandes físicos. Él ha elaborado una idea muy interesante que vincula dos posibilidades de romper límites y plantear que son dos caras de la misma moneda. Me voy a explicar. Hay un fenómeno en física de partículas que se conoce como entrelazamiento cuántico. Y este fenómeno lo que plantea es que dos partículas que han interactuado entre sí, cuando una tiene un giro para arriba, estoy simplificando, sí, le llaman spin, y la otra tiene un giro para abajo, actúan en consecuencia. Esta tiene un giro para arriba y entonces esta responde con un giro abajo y viceversa. Como un espejo. Sí, están bailando. Están bailando. ¿No? Es el baile de las partículas elementales. Pero entonces, si tú las separas y a una la pones en Japón y otra la pones en México, cuando tú mides la que está en México y ella va para arriba, resulta que la de Japón va para abajo y está trascendiendo todas las limitaciones de espacio-tiempo en una comunicación instantánea que a Einstein no le gustaba, porque él decía que esto era spooky action at a distance, que en inglés quiere decir, en español quiere decir acción fantasmagórica a distancia. Y eso planteaba para él que había algo terriblemente errado en la teoría de las partículas subatómicas, que es la teoría cuántica. Sin embargo, en 1982, un físico francés que se llama Alain Aspect hizo los primeros experimentos que mostraron que efectivamente sí había esta comunicación instantánea. Me acuerdo que luego estuve yo en el Instituto Weizmann en Israel y platiqué con Moti Heiblum, un experto que sigue haciendo experimentos con este entrelazamiento. Y entonces yo le dije, ¿sabía usted que en México nosotros tenemos una canción para nombrar este fenómeno? Y se le iluminó la sonrisa y le dije, mire, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Y entonces, bueno, se sonrió mucho, pero efectivamente lo que estamos hablando es una especie de bolero cuántico, en donde lo que está pasando es que cuando algo va para aquí, trasciende el espacio-tiempo y reacciona el otro lado. Ahora, eso ocurre a nivel microscópico. A nivel macroscópico hay una teoría, todavía no está en nivel experimental, que plantea que dos agujeros negros completamente separados podrían estar conectados borrando las distancias del espacio-tiempo a través de lo que se conoce como un agujero de gusano. Y entonces Maldacena, jugando con la teoría de cuerdas y los desarrollos que está haciendo alrededor de esto, plantea que a lo mejor estos dos fenómenos no son más que las dos caras de la misma moneda. Y esto tiene implicaciones interesantísimas porque nos hablan de esta profunda interconexión que es esta conexión con todo. Que sí, mira, hay que entender una cosa que es muy importante. Estos fenómenos ocurren a nivel de partículas subatómicas, no a nivel de nuestros cuerpos. Sí. Porque si ocurriera en nuestros niveles, hay gente que dice, pues ahí se explica la telepatía. No, para nada.
Estamos hablando que esto ocurre entre partículas. Si va a haber una comunicación telepática, eso se tendrá que entender con el mecanismo de cómo funcionan los cerebros y qué se está comunicando y mecanismos que todavía no hemos dilucidado del todo, por supuesto. Pero lo interesante es que estamos hechos inquietantemente de partículas que están entrelazadas de estas maneras tan íntimas. Eso o ideas fundamentales como que no existe el vacío. Sí, bueno, lo que están llegando es también que el vacío está lleno de dinamismo, ¿no? Fluctuaciones virtuales les llaman, y casi como que en términos de analogía es volver a ver esta gran sabiduría que tú planteaste en términos del Bhagavad Gita. El sabio es el que puede ver actividad en el silencio, actividad en el vacío y vacío en la actividad. Bueno, qué gran exploración, ¿no? Sí. ¿Qué momento histórico nos está tocando vivir? En donde estamos viviendo los más grandes contrastes. ¡Wow! Es impresionante. Los más grandes contrastes, y por eso la invitación es ampliar la percepción, porque yo creo que el problema que tenemos es que apenas conocemos un poco, muy poco, de lo que podemos realmente percibir. Sí. Fíjate, yo te quisiera plantear prácticamente para finalizar algo que me parece fascinante. Cuando uno de los neurocientíficos más importantes que ha estudiado precisamente las experiencias de lo que ocurre en el cerebro cuando estás meditando, fue invitado a India para hablar de los estudios científicos, de lo que pasa en la neurofisiología, de cómo la respiración se hace más suave, cómo el metabolismo baja, cómo se tiene una experiencia que le llaman hipometabólica alerta, porque el metabolismo está bajo por completamente, pero sin embargo estás despierto internamente. Hay algunos que dicen que es la experiencia de caer despierto, no de caer dormido. El cuerpo está teniendo un profundo descanso y la mente está experimentando un estado de máxima quietud. Y entonces él hizo investigaciones que fueron publicadas en Scientific American, American Journal of Physiology, Lancet en Gran Bretaña. Y lo interesante es que después de esto lo invitaron a Katmandú. Entonces fue por ahí al laguito que está en esos alrededores del pueblo, y entonces quisieron subirse a una barca en el lago y compraron una cometa de color rojo intenso en el pueblo. Y entonces pues estaban en medio del lago sintiendo esa sensación de estar como en el mar casi, ¿no? En una sensación de un lago y en medio de los Himalayas. Entre las aguas, en medio de los Himalayas y volando un cometa. Y las montañas eran majestuosas, pero estaban cubiertas con nubes. Entonces de repente el viento sopló y les hizo que se volara la cometa. Y cuando levantaron la vista en ese momento, se despejaron las nubes y lo que ellos pensaban que eran los Himalayas era nada más un pedacito de los Himalayas, y se abrieron majestuosas estas enormes y hermosas montañas. Yo creo que lo mismo nos puede pasar a nuestros cerebros. Lo que ya nos asombra en la vida podría asombrarnos aún más si de repente se van las nubes y empezamos a descubrir qué es lo que podemos percibir. Fíjate que en el inicio del año pasado de esta experiencia mundial asombrosa, inesperada, ¿no? Yo sí he percibido como si estuviéramos en un parto, en un gran parto. Y que todo esto que hemos juzgado como que lo ha sido, ¿no? Que tiene su lado de dolor, de pérdida, en fin, impotencia, tiene un lado como del advenimiento, ¿no? Como en cualquier parto hay dificultad, hay sangre y dolor, pero yo creo que estamos a las puertas de descubrimientos enormes. Si sabemos discurrir hacia esas posibilidades. Ese es tu punto, claro. Si logramos. Si lo logramos. Si lo logramos. Ahí está la posibilidad, pero si no hacemos bien el ejercicio, no vamos a poder. Mira, te voy a contar una experiencia que yo tuve una vez con mi hijo, A ver. que tiene que ver un poco con esto que está pasando. Mi hijo, cuando estaba estudiando en la universidad, me dijo: papá, mientras más estudio, más me doy cuenta que vamos al desastre. Y estudio y me doy cuenta, esto ya no tiene salida. ¿Qué le dices a un muchacho joven que te hace esa pregunta? Afortunadamente en esos días yo tuve una entrevista con Mario Molina, el doctor Mario Molina, que
recordamos, a quien recordamos con mucha gratitud. Y me acuerdo que estábamos hablando del efecto mariposa, que implica que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Pero si seguimos esta lógica, quiere decir que el aleteo de un pensamiento creativo también puede desencadenar un torrente de imaginación y de creatividad también. Y entonces él me contó que cuando estamos hablando del problema del calentamiento global y los desastres que trae, porque sí hay una vinculación profunda entre lo que hace el ser humano y su entorno, parece que no tenemos remedio. Pero hay gente que en vez de plantear cómo no hay salida, hizo algo muy importante, tanto en Gran Bretaña como en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hicieron estudios para ver de qué orden y qué magnitud tenían que tenerse los recursos para poder enfrentar el problema del cambio climático. Y llegaron a la conclusión que se necesitaba el 2 o 3% del PIB global, del Producto Interno, el Producto Económico del planeta. Y cuando tú hablas de esa cantidad dices, es enorme. Sin embargo, es muy pequeña contra todos los gastos terribles que nos están causando los ciclones y toda una serie de incendios y problemas ecológicos. Estamos viendo los estragos que están pasando a nivel planetario. Y entonces el costo sería mucho menor. Y entonces, de repente, darte cuenta de qué tamaño es el problema tiene una ventaja. Dimensionaste el problema en vez de quedarte con una sensación de oscuridad y de imposibilidad. ¿Podremos discurrir hacia allí? Esa es la gran pregunta. Estamos viendo una lucecita al final del túnel. No quiere decir que tengamos la acción correspondiente al reto. Ese es el problema que podemos tener. Y por eso es que hay que visibilizar que ahí están estas posibilidades y que tenemos las posibilidades también de elección y de exigencia de cambios si tenemos la información adecuada. Y entonces es muy interesante porque, fíjate, me acuerdo la mirada de mi hijo, porque de repente, ¿qué es lo que pasaba? Ante un escenario completamente oscuro, la ciencia se toma la paciencia, fíjate qué bonita la relación entre ciencia y paciencia, para dimensionar las cosas y dar la perspectiva de por dónde está la posible salida. Y a mí me gusta pensar que nuestra intención tiene impacto. O sea, que en la medida en que cada uno se compromete, claro, la gente puede decir, bueno, no voy a salir yo, pues no sé, a apagar incendios, no, pero sí tú puedes elegir un mundo, ¿no? Puedes elegir un mundo sin desarmonía, y puedes elegir un mundo donde la naturaleza esté en paz. Bueno, te voy a decir, el doctor Mario Molina me lo planteó claramente, así parezca como una acción espectral, andar en bicicleta, una serie de medidas que podemos tomar tienen su efecto, y él alentaba cada una de esas medidas, desde las más importantes como pueden ser protocolos internacionales para combatir esto a nivel global, hasta las pequeñas acciones cotidianas, porque pasa en diferentes capas, diferentes estratos y diferentes niveles, y todos ellos son importantes. Bueno, Pepe, estaríamos aquí. Sí. Pues bueno, yo te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias. Seguro que lo estás teniendo y lo vas a tener. Y bueno, y que sigas con esta gran creatividad y sensibilidad y todo este viaje que abres para ti y para otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.